el documento que estamos trabajando. Aquí están los stickers de definiciones, pues están súper organizadas, como siempre hago. Muy bien, entonces vamos a iniciar y tenemos acá el primer tema que dejamos pendiente ya desde la semana pasada y es los periféricos. En computación le vamos a llamar periféricos a todos aquellos dispositivos que se conectan a nuestra computadora, ¿sí? Esos son dispositivos periféricos. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, una USB, eso es un dispositivo periférico, porque se conecta a nuestra computadora a través de un puerto. Tenemos el teclado, el monitor, el mouse, la impresora, todos estos son dispositivos periféricos porque se conectan a nuestra computadora, ¿verdad? Entonces nos dice acá que hay tres tipos de dispositivos periféricos. Están los dispositivos de entrada y estos dispositivos son aquellos que nos permiten ingresar información a la computadora para que sea procesada y pues nos dé un resultado. Entonces, a estos dispositivos que envían información hacia la computadora, pues se les llama dispositivos de entrada. ¿Quiénes pueden ser estos dispositivos? Bueno, todos aquellos que me envíen una señal. Por ejemplo, el teclado. A través del teclado nosotros podemos escribir información, la cual está yendo a la computadora y se está plasmando a través de algún programa. Por ejemplo, Microsoft Word. Cuando nosotros estamos ingresando información a través de nuestro teclado, entonces estamos utilizando un dispositivo de entrada. ¿Qué otros dispositivos podemos encontrar dentro de los dispositivos de entrada? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, el mouse. Cuando nosotros damos un clic con el mouse, automáticamente estamos enviando una información. Por ejemplo, si yo doy un doble clic, automáticamente le estoy enviando una orden a la computadora que tiene que ejecutar, ¿verdad? Entonces, el mouse también es un dispositivo de entrada. Luego tenemos por acá que hay dispositivos de salida. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Pues aquellos que nos dan algún resultado, nos muestran algún resultado o nos dan algún resultado a través de la computadora. Por ejemplo, el monitor es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque el monitor nos está devolviendo una imagen. Entonces nosotros estamos recibiendo de la computadora una información y esa información es una respuesta, ¿verdad? Entonces es por eso el monitor es un dispositivo de salida. ¿Qué otro dispositivo nos podría enviar información de salida? La impresora. Cuando nosotros mandamos a imprimir un documento, automáticamente estamos recibiendo como respuesta a esa orden o a esa ejecución un documento impreso y entonces por eso la impresora se convierte en un dispositivo de salida, ¿verdad? Las bocinas de nuestro equipo también forman parte de los dispositivos de salida. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros ejecutamos una canción dentro de nuestra computadora, nuestro dispositivo, automáticamente estamos recibiendo como respuesta o de salida el sonido del archivo que se esté ejecutando en ese momento, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Luego dice que dentro de los periféricos también hay dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son estos? Como su nombre lo indica, aquellos que almacenan información. Por ejemplo, podemos encontrar ahí discos duros, podemos encontrar las memorias USBs, ¿verdad? También podemos encontrar los famosos CDs o DVDs, en los que podemos grabar en ellos.
Esos son dispositivos de almacenamiento. Y luego dice que hay bus de periféricos. Dice que también son conocidos como buses de entrada y salida, que es la vía de datos que conecta dispositivos periféricos a la computadora. ¿A qué se refiere esto? Son esos puertos donde nosotros conectamos estos dispositivos. Por ejemplo, los puertos USB, que es donde nosotros conectamos nuestras memorias. Hay dispositivos para conectar, por ejemplo, hay puertos para conectar, por ejemplo, los audífonos. Ese es un puerto, es un bus de periférico. Donde conectamos la impresora, por ejemplo, ese es un bus de periférico. Donde conectamos el monitor a la computadora, ese también es un periférico. Y dentro de nuestra tarjeta madre también tenemos buses de periférico, que es donde conectamos las tarjetas cuando se arruina, por ejemplo, las tarjetas que vienen integradas. Entonces ahí hay también buses de periférico. Aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver la imagen de una tarjeta madre, ¿sí? Entonces, de esos buses que yo les estaba diciendo, que es donde se conectan las tarjetas que nosotros podemos utilizar, si en un dado caso, por ejemplo, aquí les estoy señalando, esta es la tarjeta de audio que viene integrada a la tarjeta madre. Pero ¿qué pasa si esto se arruina? Si esto se arruina, nosotros podemos comprar una tarjeta de sonido por aparte y podríamos colocarla en cualquiera de estos 3 buses o 3 puertos o slots. Estos pueden tener ahí una tarjeta integrada. Puede ser una tarjeta de video, puede ser una tarjeta de sonido, puede ser una tarjeta de red, si estos se arruinan. Aunque hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y ese tipo de tarjetas tal vez ya no las podamos conseguir para integrarlas a la tarjeta madre, sino que ya vienen en USB. O sea, yo necesito una tarjeta de sonido porque la tarjeta de sonido de mi computadora se arruinó. Entonces, sencillo, consigo una USB que tiene la función de ser tarjeta de sonido a través de puerto USB y entonces ya tenemos ahí una tarjeta, ¿verdad? Igual pasa con las tarjetas de red. De igual forma, podemos acceder a conexión a través de un dispositivo USB, ¿verdad? Entonces, esos son los buses periféricos. Ahora viene otro concepto que se llama interfaces de conexión. Y dice acá que todos los periféricos requieren un circuito de control que se conecta con el procesador a la computadora. Estos circuitos se construyen ya sea en los chips, en la placa base o están contenidos en las tarjetas de expansión. Y entonces nos empieza a mencionar cuáles son los tipos de interfaces que nosotros podemos tener de conexión dentro de la computadora. Y lo primero que nos menciona es la placa base. La placa base o tarjeta madre, que es como la conocemos, es esto que ustedes están viendo acá. La placa base es donde nosotros vamos a tener el procesador o el CPU, que es el cerebro de la computadora. Ese es el que nos va a administrar toda la información que va a ser procesada a través de la tarjeta madre, ya sea por la tarjeta, por video, por sonido, teclado, mouse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la tarjeta madre viene siendo esa interfaz que nos permite conectar todos los dispositivos a la computadora, ¿verdad? Entonces ella es como que la interfaz principal. Por eso dice acá, la placa madre también normalmente ofrece una función de circuitos para el monitor y la red, porque a través de ella pues se conectan todos estos dispositivos. Luego tenemos tarjetas plug-in. Dice que se pueden agregar mediante la conexión de tarjetas controladoras de PCI de entrada y salida. Esas son de las que yo les estaba hablando que se conectan en estos puertos, ¿sí? Son las tarjetas plug-in, las cuales se pueden integrar dentro de la computadora, ¿verdad? Luego tenemos los puertos PS2, que son estos que ustedes ven acá. Estos puertos ya casi no son muy utilizados, sin embargo, las máquinas todavía traen conectores para poder
pues conectar ahí nuestros teclados y mouses. Regularmente el azul es para el teclado y el verde es para el mouse. Entonces dice que la interfaz PS2, lo que significa que la información se transmite de un paquete a otro. Por cada vez, por ejemplo, un teclado, la información circula de manera bidireccional. Son manejados por microcontroladores integrados a la placa base. No fueron diseñados para su conexión y desconexión cuando la computadora se encuentra encendida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo desconecto mi teclado dentro de cuando la computadora esté encendida, es posible que si lo vuelvo a conectar no lo reconozca. De igual forma el mouse. Entonces, por eso dice que no fueron creados para su conexión y desconexión, así como el USB, por ejemplo, que yo desconecto y conecto algo en puerto USB y automáticamente lo reconoce. O cuando lo quito, pues lo desconoce. En el caso de los PS2, no. En el caso de los PS2, si yo desconectaba el teclado, tengo que apagar la máquina para volver a detectar el teclado y entonces que me siga funcionando. Por eso dice, no fueron diseñados para eso. Tenemos entonces por acá también puertos USB, que son los que ustedes ven por acá, que encontramos en todas las máquinas hoy en día. Y dice que estos pueden tener mayor velocidad de transmisión de datos en todos los dispositivos con capacidad de alimentación eléctrica y se han extendido a un gran universo de dispositivos. Entonces, estos prácticamente vinieron a quitar estos del juego, ¿verdad? Sin embargo, en muchas computadoras aún vienen integrados estos puertos y cada día van aumentando más los puertos USB dentro de las computadoras porque son más utilizados. Luego dice acá puerto paralelo. Es una interfaz de hardware que transfiere uno o más bytes simultáneamente. Incluye un socket que es utilizado para conectar una impresora u otro dispositivo a través de una interfaz paralela. Estos son los puertos paralelos que les llaman. Dentro de los más conocidos está este, que es el de video. Aquí es donde nosotros conectamos nuestro monitor hacia la computadora. Entonces es de los que más conocemos. Antes utilizábamos mucho este puerto porque habían unas impresoras que se le llamaban impresoras de matriz. Esas tenían una cinta y entonces imprimían a través de esa cinta y utilizaban este puerto paralelo. Pero hoy en día ya casi no existen esas impresoras. No significa que no hayan, pero ya casi están muy descontinuadas, ya casi no se utilizan. Luego sigue el puerto serial, que es un conector utilizado para conectar un módem, terminal de adquisición de datos u otro dispositivo. A pesar de que sigue siendo ampliamente utilizado en la adquisición de datos, el puerto serial ya no se encuentra en las computadoras nuevas. Muchos de estos puertos han sido desplazados por estos de acá, que se están convirtiendo universales, ¿verdad? Los USB. Luego tenemos los puertos de red. Dice que un conector de Ethernet RJ45 en una computadora o dispositivo de red, como un switch o router. Todos los equipos, servidores y dispositivos de red en la red local están cableados entre sí en sus puertos LAN. Dentro de nuestras casas, los que poseemos, por ejemplo, internet en casa, la mayoría de nuestros dispositivos hoy en día se conectan a través del Wi-Fi. ¿Qué es eso? Pues es una señal que se transmite a través de un dispositivo que se llama router, que nos dejan en la casa, y ese dispositivo pues tiene un montón de lucecitas que se prenden y se apagan, que son las que están enviando la señal y recibiendo la señal a nuestros dispositivos. Hoy en día la mayoría pues nos conectamos a través de ese tipo de señal Wi-Fi, pero anteriormente, hace algunos años, la conexión era directamente a través de cables como los que ustedes ven acá. Entonces esos cables se conocen como cables de red, ¿verdad? Y el tipo de conexión es RJ45, como lo menciona acá, esta parte.
Entonces, todavía existe el cableado en cuestión de red, pero ya muy pocos lo usan en los hogares, muy pocos. En las empresas sí todavía se utiliza mucho el cableado, aunque algunas ya han procedido a avanzar a que su conexión sea completamente en Wi-Fi, ¿verdad? Concentrador USB. A lo que se refiere el concentrador USB es que son como puertos. ¿Han visto las regletas que tienen varias conexiones para conectar varios aparatos eléctricos? Estos concentradores USB o hub USB son similares. Se conectan, puede ser a una computadora, y a través de un puerto USB ya se le da señal a más puertos USB, como los que ustedes ven acá. Ese es un concentrador USB. Luego nos habla de los controladores. Los controladores son pequeños programas que nosotros podemos, con los cuales nosotros podemos instalar nuestros dispositivos. Un ejemplo bien claro es este. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una impresora nueva, esa impresora debemos instalarla en nuestra computadora. ¿Para qué? Para que la computadora reconozca la existencia de ese dispositivo y pueda enviar documentos para que puedan imprimirse. Entonces, esa impresora no puede instalarse en mi computadora si yo no tengo los controladores o drivers, como comúnmente se le conoce. Si yo no tengo esos controladores, no puedo instalar la impresora en mi máquina. Entonces, necesito de esos pequeños programas que hacen los distribuidores de estos dispositivos para que sus dispositivos sean reconocidos por nuestras computadoras. Entonces, en resumen, los controladores o drivers son pequeños programas que nos permiten identificar los dispositivos dentro de nuestra computadora. Así como hay drivers para impresoras, hay drivers cuando yo conecto un mouse, por ejemplo, automáticamente la máquina está ejecutando algún driver o algún controlador para que reconozca mi mouse. En algunos casos, pues es inmediato, es rápido, y en algunos otros se queda buscando los controladores para poder identificar el dispositivo que acaba de ser insertado en mi máquina, ¿verdad? Seguimos entonces y nos encontramos ahora sí con los dispositivos de entrada, y acá nos habla acerca del teclado. Y nos dice que está inspirado en las máquinas de escribir, utiliza botones o teclas como interruptores electrónicos que envían información a la computadora. Lo que yo les decía, cuando nosotros escribimos algo, estamos enviando información a la computadora, por eso el teclado es un dispositivo de entrada. Luego tenemos el mouse. Es un dispositivo de entrada para mover con una mano un puntero en las dos dimensiones. Era lo que yo les explicaba. Cuando nosotros presionamos un clic, estamos enviando información a la computadora y se está ejecutando una orden que nosotros enviamos a través de ese clic o a través de un doble clic, ¿verdad? O a través del scroll, que es esta ruedita que ustedes están viendo acá. Entonces, esas son instrucciones que se envían a la computadora, por lo tanto, el mouse es un dispositivo de entrada. El touchpad, dice acá, el touchpad, para los que tenemos computadora laptop, el mouse es en las laptops, el mouse es utilizado a través del touchpad, como ustedes lo ven por acá. Esto. Entonces se maneja con el dedo y uno automáticamente, pues, al arrastrar el dedo dentro del perímetro del touchpad, pues entonces está manipulando el cursor del mouse. Al presionar 2 veces estamos dando un doble clic, al presionar una vez damos un clic y así esto reemplaza el mouse dentro de la laptop. Luego tenemos el escáner. El escáner, ¿por qué es un dispositivo de entrada? Porque, por ejemplo, cuando yo coloco una imagen, digamos una hoja que contiene información, y la escaneo, escanear significa que va a sacar una copia idéntica y la va a digitalizar
para enviarla a mi computadora. Automáticamente esa información que se está digitalizando y se está enviando a mi computadora está entrando. Por lo tanto, es un dispositivo de entrada también. El escáner o código de barras. Si algunos de ustedes han visitado los supermercados, se han dado cuenta que cuando uno pasa por la caja, por ejemplo, si es despensa familiar o si es Walmart o si es La Barata, por ejemplo, pasan por un como mostrador donde hay un como vidrio y se ve una luz roja. Ese es un escáner de código de barras. Entonces, cuando ustedes pasan por ahí el producto, automáticamente el escáner lo detecta, lo lee y envía información a la computadora. Y entonces automáticamente me envía la descripción y el precio del producto. Y en base a las veces que vaya yo pasando, pues va apareciendo ahí. Por eso el escáner de código de barras también es un dispositivo de entrada. Controles de juegos también son dispositivos de entrada porque están enviando información, ya sea que nos movamos para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, enviemos un botón para algún movimiento, ¿verdad? Las pantallas touch, como por ejemplo las de las tablets o las de los celulares, estos son dispositivos de entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están enviando información cada vez que nosotros pasamos nuestro dedo a través de la pantalla, ¿verdad? Las cámaras digitales también se convierten en un dispositivo de entrada, al igual que las cámaras webcam. ¿Por qué? Porque están enviando información a la computadora y la está recibiendo la computadora y la está procesando. Luego tenemos por acá los dispositivos de salida. Dentro de los dispositivos de salida, nosotros tenemos el monitor, como yo les estaba mencionando anteriormente, o las pantallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está devolviendo un resultado, que en este caso, por ejemplo, así como nosotros en este momento estamos viendo un documento, estamos leyendo un documento, estamos viendo imágenes en un documento, estamos recibiendo información de la computadora. Por lo tanto, el monitor se convierte en un dispositivo de salida porque nos envía información a nosotros los usuarios. Luego tenemos la impresora, como les había comentado anteriormente. Cuando imprimimos una información, también estamos enviando información de la computadora, por lo tanto, es un dispositivo de salida. Aquí nos habla del plotter. El plotter es un tipo de impresora, pero mucho más grande, imprime a dimensiones mucho más elevadas de lo común de una pequeña impresora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿han visto ustedes las mantas vinílicas en algunos lugares colgadas o puestas? Pues estas mantas vinílicas son impresas en estos tipos de impresoras llamados plotter. Dice que es una impresora de gráficos que dibuja imágenes con plumas de tinta. Dibuja líneas punto a punto directamente de los archivos de gráficos vectoriales. El plotter o trazador fue el primer dispositivo de salida de computadora que podría imprimir gráficos, planos de ingeniería y arquitectura de tamaño completo. Los plotters son todavía el dispositivo de impresión más adecuado para el uso de CAD. Entonces, este es el tipo de impresora, es mucho más grande, ¿verdad? Por eso se le llama plotters. Es mucho más grande y es más industrial el trabajo que se realiza acá. Las cañoneras o proyectores también se convierten en dispositivos de salida. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya que conocemos los diferentes dispositivos que se manejan en nuestra computadora, vamos a hablar acerca de cómo le vamos a brindar mantenimiento y cómo vamos a mantener en óptimas condiciones nuestros dispositivos o nuestras computadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es optimizar el equipo? Dice, cuando la computadora parece lenta, no responde de la misma manera y es inestable, las razones de este desempleo pueden ser muchas. Por lo que es importante conocer algunos métodos y acciones que se pueden tomar para optimizar el rendimiento de la computadora. Problemas con la velocidad de respuesta del equipo. Existen diversas razones que podrían hacer lento. Primero tenemos que reconocer cuáles son las causas más comunes de este problema y
cómo resolverlo de la mejor manera. Ok, veamos pues. Aquí nos habla de un disco duro sin mantenimiento. ¿Qué pasa con un disco duro sin mantenimiento? Cuando nosotros tenemos una computadora nueva, la computadora es rapidísima. Enciende rápido, carga rápido, ejecuta los programas rápido. No nos tardamos mucho en realizar las operaciones. Pero ¿qué pasa? Conforme van pasando los días y yo voy grabando información, voy instalando programas, voy trabajando, procesando información dentro de mi computadora, lo que va sucediendo es que se va guardando información. Ahora bien, en el caso de los discos duros normales, tienen la característica que por dentro son un disco, o sea, son un disco redondo, el cual está compuesto de pistas, ¿sí? De pequeñas pistas alrededor de ese disco, y la información, cada vez que nosotros la vamos guardando dentro del disco duro, como está dando vueltas, entonces esa información va quedando como regada dentro del disco. Entonces, ¿qué sucede? Hay una aguja que tiene el disco duro que va leyendo esa información y conforme va dando vueltas, la aguja va buscando la información que nosotros hemos grabado. Entonces, cada vez que va a buscar un documento, cada vez que va a ejecutar un archivo, cada vez que ejecuta algo que nosotros le hayamos pedido a la máquina, en el disco duro va y empieza a buscarlo, pero tiene que ir a buscarlo por segmentos. Y entonces cuando esa búsqueda se realiza, lo que sucede es que nuestra máquina se vuelve lenta. Ya no funciona como antes, cada vez es más lenta, cada vez se tarda más en realizar los procesos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la información se fragmentó en todo el disco duro. Por eso dice acá, cuando mi disco duro tiene problemas, dice que almacena datos, programas personales. Durante el uso del equipo, los discos van fragmentando la información, lo que yo les estaba diciendo, provocando lentitud en el proceso de acceso a los datos, pues el disco accede de manera más lenta a los datos dispersos, provocando que el rendimiento sea lento. Ese es el proceso que yo les estaba explicando. Entonces, ¿cuál es la solución cuando mi máquina está muy lenta? Dice defragmentar el disco duro. ¿Qué es defragmentarlo? Vamos a verlo ahorita. En el explorador de Windows, que es este icono que ustedes ven acá, que estoy señalando, le voy a dar un clic para poder entrar. En el explorador de Windows, nosotros vamos a encontrar esta parte izquierda, este panel, que es donde nosotros vamos a poder navegar. Navegar a través de nuestra máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir a ver las descargas, los archivos que he descargado. Puedo acceder a mis documentos, a las distintas bibliotecas que se encuentran dentro de mi computadora, ¿verdad? Y así puedo ir visitando cada una de las carpetas. Por eso este es el panel de navegación. Entonces, dentro del panel de navegación, yo voy a encontrar esta opción que dice este equipo. Y este equipo me va a mostrar todas las unidades que estén conectadas a mi computadora. Por ejemplo, ahorita me indica que solo está conectado el disco duro, pero ¿qué pasa si yo conecto una USB? Lo cual voy a hacer en este momento. Ahorita inserté una USB. Y en cuanto la detecte la máquina, me va a decir, mire, ahí hay una USB también, aparte de su disco duro, ¿sí? Bueno, entonces, este equipo. En el caso de que yo quisiera, defragmentar mi disco duro, que es este, el disco duro es siempre la unidad C, en muchos casos. En algunos otros, si tenemos otro disco duro extra,
entonces podría ser otro tipo de letra, por ejemplo, la unidad D, o la unidad E, o la unidad F. O sea, conforme nosotros vayamos poniendo más discos, pues va a ir aumentando la letra, ¿verdad? Pero en este caso, regularmente nuestro disco duro siempre está representado por la letra C. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros queremos defragmentar nuestro disco duro? Le vamos a dar clic derecho, propiedades, y nos va a aparecer el siguiente cuadro, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Acá, pues, nos indica que tenemos un disco duro de 99 gigas. Eso significa que este es un disco de 100 gigas. Y cuando llegamos a eso, estamos hablando que es un disco de 1 terabyte, ¿verdad? Ya esas unidades ya las vamos a conocer más adelante. Pero ahorita, pues, estamos viendo que aquí está nuestro disco duro. Tiene una capacidad de 930 gigabytes. El espacio utilizado hasta el momento solo son 100 gigas. Y entonces aquí nos aparece que si queremos liberar espacio o qué queremos hacer. Vale. En la parte de arriba tenemos nosotros ciertas fichas o pestañas. En este caso vamos a ir acá donde dice herramientas. Y en herramientas vamos a encontrar estas dos opciones. Aquí dice optimizar y desfragmentar la unidad. ¿Qué es eso? Es optimizar las unidades de su equipo y ayuda a que funcione de forma más eficaz. Cuando nosotros ejecutamos esta opción, por ejemplo, si yo le doy clic a cualquiera de estas dos, si le doy clic a comprobar, va a ir a buscar para poder determinar si hay algún problema con mi disco duro. Si yo le doy clic directamente a optimizar, se va a saltar este y va a ir directamente a empezar a defragmentar y a unir toda esa información que está esparcida por mi disco duro. Eso es esta opción, optimizar y defragmentar. Entonces, voy a regresar acá un ratito, cuando acá nos habla que la solución a esa lentitud de mi máquina es defragmentar el disco duro, entonces se refiere a esto. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir al explorador, este equipo, ubico mi disco duro, clic derecho, propiedades, herramientas, y entonces le doy clic aquí donde dice optimizar. Ahí va a iniciar entonces la desfragmentación de la información que se encuentra en mi disco duro. Entonces, cuando se desfragmente todo, lo que va a suceder es que va a ir a buscar esos pedazos de información que están esparcidas, las va a unir y va a dejar unido toda la información una tras otra. Entonces ya no va a ser tan difícil para la aguja del disco duro ir a buscar esa información que está regada, porque ahora va a estar junta. Y obviamente, conforme se vaya utilizando nuevamente, el disco se va a volver a fragmentar, se va a volver a esparcir información. Entonces, esta opción es algo que nosotros debemos estar haciendo constantemente. Tal vez no todos los días, pero sí constantemente en nuestra computadora para que haya un mejor funcionamiento dentro de la misma y no se ralentice. Entonces, ya vimos que podemos desfragmentar, nuestro disco duro. Vamos a seguir entonces. Y luego nos habla instalación excesiva de programas. Desinstalar programas innecesarios. Un error común del usuario es instalar programas tras programas. Tomar en cuenta que estos necesitan espacio de almacenamiento en el disco duro. También se configuran a manera de abrirse o iniciar junto con el sistema operativo. Ok. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos demasiados programas instalados dentro de nuestro disco duro, eso nos va quitando espacio de almacenamiento y conforme el disco se va quedando sin espacio, obviamente se va haciendo más lento. ¿Por qué? Porque se fragmenta, ¿verdad? Entonces,
es bueno realizar lo que vamos a hacer a continuación. Voy a ir acá a este espacio de la lupa que ustedes ven acá para buscar y vamos a buscar acá el panel de control. Aquí encuentro el panel de control. Le voy a dar clic. Y ahorita se va a ejecutar mi panel de control. ¿Qué es lo que voy a ir a buscar ahí? Lo que voy a ir a buscar en el panel de control es esta pequeña opción que ustedes van a ver acá que se llama programas. Está por acá. ¿Qué es lo que hace esta opción? Dice desinstalar un programa. Le voy a dar un clic. Y me muestra acá un listado de todos los programas que tengo instalados en mi máquina. Y entonces, a través de este listado yo puedo empezar a buscar y ver cuáles realmente no utilizo, estén por acá y pues necesite desinstalarlos, ¿verdad? Porque no me van a servir de nada. Entonces, ese tipo de programas que nosotros instalamos a veces y que realmente nunca utilizamos, solo nos están ocupando espacio. Entonces, están excesivamente instalados en nuestra computadora porque no los usamos. Entonces, acá es el lugar donde nosotros vamos a desinstalar esos programas que realmente nuestra máquina no necesita, ¿verdad? ¿Cómo desinstalo? ¿Cómo le hago para venir y desinstalar un programa dentro de mi computadora? Sencillo, solo le doy doble clic y al darle doble clic, pues entonces ubica el programa e inicia un proceso para poder desinstalarlo. Ya me va preguntando, ¿desea desinstalarlo? Pues ya lo contesto que sí y empieza el proceso, ¿verdad? De desinstalación hasta que pues el programa queda totalmente eliminado de mi computadora. Para eso nos sirve esta opción de nuestro panel de control, la que se llama programas, desinstalar un programa. Luego tenemos por acá bloatware. Este tipo de software utiliza demasiados recursos de hardware de modo innecesario, especialmente memoria RAM. Son programas muy grandes y pesados y en la mayoría de los casos no son de tanta utilidad. Voy a dar un ejemplo bien claro de este tipo de programas, bloatware, que se gasta mucho recurso y me ralentiza la máquina. Y en algunos casos traba la computadora porque ya no se puede trabajar en ella, a menos que reinicie la máquina y la vuelva a ejecutar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo bien claro es el navegador de Google Chrome. El Google Chrome es un programa que abarca mucho recurso de la memoria RAM y entonces nos ralentiza la computadora. Yo en mi caso no utilizo Google Chrome. En mi caso utilizo este que ustedes están viendo por acá, que es el Mozilla Firefox. Dentro de los navegadores, de los más livianos, Mozilla Firefox es uno de ellos, muy bueno. No ocupa mucho recurso de la computadora y me permite pues navegar bastante agradable y de velocidad bastante adecuada, ¿verdad? No se tarda mucho en cargar, pues eso también depende de nuestra conexión a internet, ¿verdad? Pero regularmente está funcionando siempre. Ahora, en el caso del Google Chrome, lo que sucede es de que si yo lo cierro, se queda ejecutándose en segundo plano. Así se le llama cuando, a pesar de que lo cerré, él sigue trabajando, ¿sí? Extrayendo información, manejando información, manipulando información. Entonces,
Por esa razón, ese tipo de programas, como el Google Chrome, es mejor desinstalarlos de nuestra computadora para que, uno, no nos ocupe espacio y dos, no nos lentee la máquina, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, ¿cuál es una de las soluciones al bloatware? Es desinstalar programas innecesarios. Como en este caso, ¿va? Que yo les digo, el Google Chrome, yo cuando encuentro el Google Chrome en alguna máquina que estoy arreglando, lo desinstalo. Desinstalo el Firefox y les explico a las personas a las que les estoy arreglando la computadora por qué razón quité el Google Chrome y por qué razón les instalé el otro, ¿verdad? Entonces hago esa aclaración. Me dice acá malware. ¿Qué es un malware? Es software que contiene programas malintencionados. Son considerados como virus, troyanos, adware, spyware, etc. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Desinfectar el equipo usando un antivirus. Para empezar, ¿qué es malware? Es un software de malas intenciones, así se le puede llamar, un software malintencionado, que fue creado con el objetivo de dañar nuestros equipos o extraer información de nuestros equipos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se extrae información? A través de estos que son spyware, ¿sí? ¿Cómo se ataca a mi computadora a través de programas? Para eso son los virus, ¿sí? Los cuales entran a mi computadora, se ejecutan y empiezan a dañar mi información, ya sea que borran información o la ocultan o de alguna forma pues hacen que mi máquina trabaje mal, ¿verdad? Por eso se llama malware. ¿Cuál es la solución? Pues utilizar un buen antivirus. En mi caso, yo realmente no utilizo ningún antivirus. Lo que utilizo en mi máquina es el antivirus que trae Windows. Pero más que tener un antivirus, se requiere mucho de saber cómo navegar en Internet, por ejemplo, y saber cuándo meter un dispositivo como USB dentro de mi computadora y cuándo no, ¿verdad? Entonces, debo saber si las fuentes de donde viene ese dispositivo son confiables, entonces yo puedo meter la USB en mi computadora sin ningún problema. Pero si, por ejemplo, yo fui a un café internet, metí mi USB donde regularmente todo el mundo mete su USB, lo más probable es que yo regrese a casa, a mi computadora, con un virus, un troyano, un malware. Y automáticamente pues se lo pase a mi computadora, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario que nosotros tengamos un antivirus con el cual nosotros podamos trabajar. Por ejemplo, en mi caso, como les decía yo, no tengo un antivirus, sin embargo, utilizo este que es el antivirus de Microsoft. Vamos a ver acá. Ahí se está abriendo. O se está ejecutando. Vamos a esperar a que se ejecute. Ese sería mi antivirus que utiliza mi computadora. Siento que no necesito más porque tengo el cuidado de saber qué sitios estoy navegando y tengo el cuidado de saber qué tipo de dispositivos introduzco a mi computadora, ¿verdad? Es más, estoy casi seguro que solo yo la utilizo, entonces no tengo ningún problema. Si esto se llegara a arruinar por algún virus o algo, tendría que haber sido yo el que de alguna manera pues la haya infectado, pues ya sea navegando en algún sitio que no debía o introduciendo una USB desconocida. Entonces, por ejemplo, acá dice protección contra virus y amenazas. Vamos acá, protección contra virus. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, yo acá puedo programar exámenes a toda mi computadora o, por ejemplo, a ciertos programas. Puedo programar también
el escaneo de amenazas, ya sea un examen rápido o un examen exhaustivo. Todo eso lo puedo hacer desde acá. ¿Cómo configuro la protección contra virus y amenazas? Por ejemplo, si le doy clic acá, me trae a esta opción. Y por ejemplo, si yo desactivo esto, la protección en tiempo real, la quito, ahí me está diciendo la máquina algo, me dice, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Y entonces le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no quiero desactivar la protección en tiempo real. Al decirle que no, automáticamente vuelve a activar la protección en tiempo real. Eso significa que el detector de virus o malware o spyware sigue ejecutándose, ¿verdad? Entonces, esto yo lo haría solo si en un dado caso estoy instalando algún programa que me pida quitar la protección, porque voy a utilizar algún activador y regularmente los activadores son reconocidos como programas con virus, aunque no lo tengan. Pero por esa misma razón, pues me pide que desactive la protección en tiempo real, porque el activador, al quererlo ejecutar, lo elimina la máquina automáticamente. Lo reconoce como un virus y lo elimina, y lo elimina, y lo elimina las veces que sean necesarias para poder tener protegido mi equipo. Entonces, así es como funciona el antivirus. Voy a cerrar por acá. ¿Qué más podemos ver por acá? Ejecutar software nuevo sobre hardware obsoleto. La evolución de hardware hace que cada 3 años la tecnología se actualice. Y el software que podemos utilizar para un buen hardware específico que no sea el adecuado. ¿Cuál es la solución? Verificar que hardware y software sean compatibles y adecuados con mi computadora, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya lo que es optimizar el equipo. Y entonces acá ya me habla sobre ciertas sugerencias que yo tengo que tomar en cuenta para tener mi computadora en óptimo estado o en óptimo rendimiento, ¿verdad? Entonces, el tener una computadora o el tener un dispositivo también implica el darle mantenimiento. Así como en la casa tenemos que mantener limpio, barrido, trapeado, todo limpio, igual es nuestra computadora por dentro. Debemos mantenerla limpia, debemos mantenerla libre de virus, libre de peligro. Debemos estar constantemente dándole mantenimiento a nuestro disco duro para que funcione bien, y así pues nos hace ciertas sugerencias. Mantener el equipo actualizado. Eso significa que me sugiere que yo constantemente esté actualizando drivers, constantemente esté actualizando software, aceptando las actualizaciones de Windows, por ejemplo, para que mi equipo cada vez trabaje mucho mejor. Limpiar el equipo. Limpiar el equipo significa que a cada cierto tiempo, pues es bueno pasarle un trapito. Cuando hablamos de mantenimiento de computadoras, ¿verdad? Pasarle un trapito, limpiarla, limpiar mi pantalla, o sea, todo eso superficial es bueno, pero también darle mantenimiento interno a mi computadora. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo acá, ejecutar software de mantenimiento, como el desfragmentador del disco duro, como el antivirus, o sea, todos esos programas, mantenerlos al día y estar constantemente supervisando para verificar que mi computadora pues está funcionando en óptimas condiciones. Generar respaldos de datos físicos. ¿Qué significa eso? Pues estar sacando constantemente copia de la información que yo tengo en la computadora. ¿Qué información vale la pena estar copiando o sacándole copias? Pues aquella información que me sirve, ¿verdad? Como materiales de estudio, documentos que yo he entregado, por ejemplo, tareas, qué sé yo, para poder tener documentado de que sí realicé esos documentos, de que sí realicé esa tarea. Entonces, todo eso es parte del mantenimiento que le debo dar a mi computadora. Eliminar datos que no son útiles, ya platicamos anteriormente de eso. Instalar programas originales.
leer manuales de instalación, contar con software de seguridad como los antivirus, y aquí pues seguimos viendo conceptos como de los que hemos estado hablando en esta hora de la mañana, ¿verdad? Permítanme un segundito. Muy bien, entonces les comentaba problemas relacionados con el hardware. Ahora me dice, el cursor no responde a los movimientos del mouse. ¿Cuál es la posible solución? Es posible que el mouse no esté bien conectado. Revisar la conexión, o sea, conectar, desconectar. Se puede imprimir, es posible que exista un problema de conexión con la impresora. Se sugiere revisar las conexiones entre el equipo y la impresora. Y la impresora correcta, posteriormente reintentar la impresión. Las bocinas no funcionan, verifique que las bocinas estén encendidas, revise volumen, conexión de cables, etcétera, etcétera. Y así se van a ir presentando diferentes tipos de problemas con nuestro equipo, el cual nosotros deberíamos de tener por lo menos una noción de cómo solucionarlos. Aquí habla sobre el defragmentador del disco duro, el cual ya platicamos. Liberador de espacio, que está en la misma opción del defragmentador, donde yo les mencioné que nos podíamos meter por acá. Disco local C, clic derecho. Propiedades. Y entonces ya nos aparece acá. Y en herramientas, en seguridad, aquí tenemos todas esas opciones donde nosotros podemos realizar ese tipo de mantenimiento a nuestras máquinas. Detectar y reparar errores. Puede utilizar la herramienta comprobación de errores. Estamos hablando de la misma ficha de herramientas cuando le damos clic derecho propiedades al disco duro, que es la que ya les había mencionado antes. Ok. Criterios para seleccionar una computadora personal y su relación con el rendimiento. Dice acá. En la actualidad, la adquisición de una computadora personal es considerada como herramienta importante para el desarrollo de actividades escolares, profesionales y laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos de tener el criterio de poderle decir a una persona qué tipo de máquina se adecua a sus necesidades. A eso se refiere este concepto. Y como estamos hablando de lo que es la alfabetización digital, entonces prácticamente nos está diciendo que nosotros deberíamos de tener ese criterio para que cuando una persona nos haga esa pregunta o nos toque a nosotros realizar esa sugerencia, pues tengamos el conocimiento necesario para poder decirle, mira, si te funciona este tipo de configuración de máquina, o mejor búscate otro tipo de configuración, ¿verdad? Acá nos dice, en base a esto, ¿qué factores debemos considerar para seleccionar una computadora? El microprocesador, de este depende el desempeño de la computadora, la memoria RAM, la caché, el disco duro, tarjeta de video, sistema multimedia. Por ejemplo, cuando a mí alguien me pregunta, mira, ¿qué máquina me aconsejas poder comprar? Entonces yo siempre lo primero que pregunto es, ¿qué es lo que vas a hacer con la máquina? Ya si viene la persona y me dice, fíjate que pues me gustaría trabajar algunos programas de diseño gráfico, algo de programación, entonces yo ya voy maquinando dentro de mi mente qué tipo de computadora se va adecuando a las necesidades de esta persona. Entonces ya yo puedo venir y decirle, mira, se adecua a una computadora con un procesador, por ejemplo, i5, de octava o novena generación,
y se va a adecuar a lo que realmente vas a trabajar sin ningún problema. Vas a poder instalar esos programas que a pesar de que son pesados, pues tu procesador va a ejecutar perfectamente bien esos programas, ¿verdad? Necesitarías una máquina con unos 8 GB de RAM, ¿verdad? Por lo menos, para poder trabajar bastante bien. Un disco duro de 1 terabyte, porque el espacio de ese tipo de archivos que se generan, pues es bastante alto. Y así yo le puedo ir generando, según mi criterio, cuáles son las características que él debería de tomar en cuenta para poder elegir un equipo, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos que nosotros debemos de saber, son conceptos básicos que nosotros debemos de conocer y debemos de manejar. También hay lenguaje técnico que nosotros debemos tener y debemos acostumbrarnos a él, ¿verdad? Para poder hablar adecuadamente de todo esto o de todas estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos llegando al final de los temas del día de hoy. Espero que cada día pues vayamos avanzando más en cuanto a conocimiento. Tal vez ustedes ya habían visto muchas cosas de estas, pero tal vez no los habían categorizado, no sabían cuáles eran de entrada, cuáles eran de salida, cuáles eran periféricos, cuáles eran o qué función tenían, ¿verdad? Hoy en día pues ya sabemos, ya tenemos el conocimiento necesario para poder manejar esos criterios, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, chicos. Ustedes me comentan. ¿Cómo van con sus tareas? ¿Las estamos subiendo? Ahí se recuerdan que la de las carátulas, esta es la última semana ya que pueden subirlas. Hoy es el último día. Mañana más tardar. La otra tarea que les dejé de los conceptos, también para hoy creo que está. La que se dejó la semana pasada está para la próxima. O sea, la que les puse el día lunes está para la próxima semana. O sea, regularmente les dejo entre 1 y 2 semanas para entrega, para que ustedes tengan el tiempo de poder realizarla y poder subirla, ¿verdad? Entonces, ustedes van tomando su tiempo ahí para poder realizarlas y poder subir sus tareas. No sé si tienen alguna duda o si han tenido algún tipo de problema en subir sus tareas. Yo, profe, yo ya se la envié. Ah, excelente. Profe, Dígame. eso es lo que te decía. Te escucho. Yo le subí la tarea de los conceptos básicos, pero no sé si me ha calificado ya, porque no me aparece la nota. Ahorita que colguemos la llamada, voy a ir a revisar a los que todavía no les había enviado su nota para enviárselas de una vez. Así ustedes pueden verificar que ya hicieron bien el proceso. Si encuentro algún link o enlace que no funcione, pues yo les hago una notificación siempre por control total para que ustedes vean y revisen antes de que se venza el plazo de la entrega de la tarea. Entonces, ahorita que colguemos, yo voy a ir a revisar y de una vez les voy a enviar su nota o notificación dependiendo si funciona el enlace o no, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a corregir ahorita en unos instantes. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, pues vamos a detener la grabación de nuestra clase. Profe, Dígame.